organización racional del obrador y lo que vendría a ser como primeras actividades, el replanteo de la obra. Nuevamente les hago recuerdo para los que vamos a empezar a visitar obra. El día 7 de junio vamos a empezar con el replanteo de un edificio en la parte práctica como visita de obra. Ya les voy a ir pasando los datos. Entonces, ahí prácticamente se va a ver, o en la práctica se va a ver todo lo que es la organización racional del obrador y cómo se empieza, cómo se inicia con el replanteo de obra. Pero aquí llamamos documentación técnica. Documentación es papeles, técnica es papeles respectivos o alusivos a la especialidad o a cual tema de que se quiera entender. Entonces, estamos hablando de que como parte de la documentación técnica en una construcción están las memorias de cálculo. Pero, ¿qué son las memorias de cálculo? Dentro de lo que son las memorias de cálculo, el objeto de esta es conservar documentadas las razones de las decisiones tomadas al adoptar una determinada solución en un proyecto estructural. Se dio una solución estructural al proyecto y en función a esto ahí sigue habiendo gente todavía por ingresar un ratito. Bien, en función a esto hay que justificar por qué se adoptaron esas soluciones en el cálculo estructural. De esa manera, todas estas justificaciones, y no hablemos solamente del proyecto estructural, sino también hablemos del proyecto eléctrico, hablemos también de que debe de haber una memoria de cálculo para el inicio de las actividades preliminares, por qué se adoptaron esas soluciones, en fin, toda esa documentación respalda cualquier decisión tomada por los proyectistas. Principalmente cuando hablamos de proyectistas, hablamos de los proyectos, cada una de las especialidades. La memoria de cálculo debe ser aprobada por el comité de la persona responsable del proyecto. Se tiene el visto bueno para llevar adelante el proyecto de la propuesta adoptando la solución propuesta por el proyectista. Para no atrasar la ingeniería, frecuentemente no se espera esta aprobación en la esperanza de que estos documentos sean correctos. O sea, cuando los proyectistas están haciendo su cálculo estructural, ellos están en la obligación siempre de hacer conocer sus memorias de cálculo o las memorias de cálculo que fueron utilizadas en el proyecto. El proyecto recién adopta dicha solución. Una vez aprobada la memoria de cálculo, generalmente este documento no interesa a la obra ni al eventual contratista, o sea, a la persona que contratista de obra es la persona encargada de ejecutar el proyecto. Y las memorias de cálculo son aprobadas, dice, por el comitente. En este caso, el comitente puede ser la institución como la SIP, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, que aprueba los proyectos estructurales eléctricos e hidrosanitarios. Y dentro de esos proyectos estructurales eléctricos e hidrosanitarios se encuentran o deben de ir las memorias de cálculo. Por eso es que cuando se inicia una construcción deben estar ya aprobados todos los proyectos estructurales, hidrosanitarios y eléctricos principalmente. En cuanto a revisiones, referencias, etcétera, reciben el mismo tratamiento que los planos. A veces por el tipo de memoria de cálculo, imaginemos un cálculo de un proyecto eléctrico, el cartel aprobado para construcción es jocoso y debe usarse simplemente el aprobado. O sea, cuando hagamos estemos por iniciar una obra y coloquemos el cartel, generalmente se coloca
el proyectista estructural, el proyectista eléctrico, el proyectista hidrosanitario y con todos los datos referentes a cada uno de esos proyectos. Todas las memorias de cálculo que presenten los proyectistas deben ser o deben tener información clara. Deben tener un objeto, un alcance, premisas de cálculo, las hipótesis de cálculo, en fin, todos los datos. La metodología de cálculo, qué tipo de programa se ha utilizado, resultados del cálculo y conclusiones. Varios de los que están aquí escuchándome piensan en algún momento en su vida dedicarse a realizar proyectos estructurales o proyectos eléctricos o proyectos hidrosanitarios. Bueno, esos proyectos deben mínimamente tener estos títulos que les estoy mostrando. De todas maneras, al inscribirse a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, una vez egresando de la universidad, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia les pasa el contenido mínimo que debe tener cualquier tipo de proyecto, ya sea estructural, eléctrico o hidrosanitario. Luego están las especificaciones técnicas que ya mencionamos la última clase, y estas sí son las que le interesan bastante al constructor o al contratista. Deben definir con claridad cómo deben realizarse técnicamente las actividades que están a cargo del contratista. Todo lo que se llame ejecución de obra, como vemos en la foto, tiene que estar compuesto por actividades. Estas actividades tienen un volumen, tienen un cómputo, y también estas actividades tienen un precio unitario, y de ahí sale el presupuesto. El cómputo me lo va a definir los planos, y los precios unitarios me lo va a definir las especificaciones técnicas. Estas especificaciones técnicas deben definir la función, no deben ser un manual de construcción de equipo. Esto es responsabilidad del proveedor cuando hablamos de equipo. El ingeniero de proyecto no es ingeniero del producto. Quiere decir, el ingeniero que está en obra no es el encargado de resolver los problemas de un proyecto que ya le han pasado. Es el encargado de ejecutar lo que está en plano y lo que está con especificaciones técnicas. La calidad que desea obtenerse debe estar basada en las normas, y la sola medición de las mismas es la que fije la calidad del producto que se desea obtener. Las especificaciones técnicas, en los casos intermedios de fabricación, se puede controlar el cumplimiento de los diferentes requerimientos de las normas. En estas especificaciones técnicas ya les mostré en la última clase cómo son y qué es lo que en realidad describen cómo se debe ejecutar una actividad. Debe cumplirse siempre la norma que esté vigente en cualquiera de la utilización de los materiales, por ejemplo. Las especificaciones técnicas deben tener una forma similar a las memorias de cálculo, siempre fijando puntos en forma clara, similarmente a estas memorias, pero sin hacer muchas referencias. Una especificación técnica, al mismo tiempo de ser clara, debe ser puntual. Esto se hace así, se va a hacer así, se va a ocupar estos materiales, se va a cobrar de esta manera y punto. Deben ser lo más claras y directas y puntuales posible. La claridad de las especificaciones técnicas es muy importante. Se deben separar los puntos que la componen en forma evidente, en forma clara. El objetivo de esa actividad, cómo se debe ejecutar, qué material se debe utilizar, cómo debe ser el material utilizado, cómo se va a medir y cómo se va a pagar. Punto. Todo eso nos tiene que decir una especificación técnica. Si es que hubiera algunas características particulares o la utilización de alguna norma en particular, se lo debería colocar dentro de las especificaciones técnicas. También dentro de la documentación técnica en una obra están las planillas y los materiales. A esta planilla de materiales se la llama también explosión de insumos de materiales.
Entonces, es simplemente la planilla del total de los materiales utilizados en obra. Y es de la manera que estamos viendo en pantalla. Tiene un código, una descripción del material, la unidad, la cantidad de ese material que se va a utilizar en toda la obra, el precio unitario y el precio total. En este tipo de planillas se define de forma precisa y clara todas las cantidades que surgen de los cómputos métricos. Los programas aplicativos que hay en la actualidad, como el PEP-Plan, el QUART, Primavera, y en fin, hay N proyectos encargados de presupuestos, directamente nos arrojan ya la cantidad de materiales utilizados en toda la obra. También se deben tomar muy en cuenta los porcentajes por pérdidas o robos que puedan existir y los recortes que exigen eventualmente la valoración de este tipo de actividad, de este tipo de materiales, de todos los materiales, de este rubro, perdón. Los materiales que se juzgan menores o de consumo, tales como clavo, alambre, cinta aislante, en fin, tornillos, no se computan, siempre se los considera como parte no significativa, pero sí deben estar y ser provistos para la ejecución de la obra. La planilla de los materiales menores, por ejemplo, cinta aislante, hilo de atar, borneras, anillos indicadores, prensacables, esos que me unen por presión los cables eléctricos, terminación de cables de comando, en fin, las mediciones corresponden al contratista que va a ejecutar la obra y generalmente lo hace con la ingeniería de obra o con estimaciones basadas en experiencia. Por ejemplo, cuando hablamos de alambre de amarre en el tema presupuestario, estamos hablando de que tenemos un valor característico. Para todo lo que es hormigón, el alambre de amarre se utiliza entre 1,5 y 2 kilos por metro cúbico de hormigón. Así, no estamos con un dato exacto, ni estamos midiendo cuántos kilos de alambre se utiliza en cada uno de los elementos estructurales. También dentro de la documentación técnica está la estimación de ingeniería. Eso quiere decir la planificación. No puede empezar ningún proyecto de construcción de nada si no existe una planificación en su proyecto de construcción de edificios, su proyecto final. Sería bueno que coloquen una planificación de la construcción de su edificio. La van a trabajar la maqueta virtual en Revit, estructura, arquitectura en las instalaciones, y es muy buena idea que le coloquen una planificación del tiempo que les va a llevar la construcción de su edificio. Pueden hacerlo eso utilizando el MS Project. Debido a esta planificación es necesario evaluar el conjunto de todo el edificio, organizar la modalidad de trabajo. Es necesario que lo tengan claro. Recuerden, y vamos a ver más adelante, por dónde iniciamos siempre al construir una edificación, reuniendo toda la documentación, teniendo todos los planos aprobados, y luego vienen los trabajos preliminares que lo vamos a ver enseguida. El trabajo de proyecto es esencialmente un trabajo mental, por lo que el recurso que se emplea es el hombre con las condiciones de idoneidad para la tarea que se deba realizar o el proyecto que se deba ejecutar. Se supone que se contará con el recurso adecuado y entonces el trabajo va a hacer que se evalúe en meses hombre u horas hombre. Al momento de desarrollar un proyecto, los planos, que también son una documentación técnica, se debe tomar en cuenta las horas hombre, que significan realizar los planos o revisar esos planos en obra. Esta estimación de ingeniería
que no es ni más ni menos que la planificación de la obra, es parte generalmente de la lista de actividades de tareas. Siempre se debe planificar primero la obra desde el momento que se mueve un ladrillo o desde el momento que va y se compra un alambre, desde el momento que se inicia cualquier actividad que tenga que ver directamente con la obra, debe estar planificada. Utilizar la lista de planos. Todos los planos que se están presentando se debe hacer un listado de planos para saber con estos planos cuáles se están manejando. Y a partir de ahí, si hay planos que son corregidos, empezar con las versiones de planos ya corregidas, como vimos la clase anterior. Se denomina genéricamente planos a todos los documentos que corresponden a la ingeniería de detalle. En este caso, la ingeniería de detalle es la ingeniería que se va a ejecutar es con la ingeniería que se va a ejecutar la obra. Con la lista de planos que se tenga, o con la lista de planos que se haga, se estima para cada uno las horas hombres que insumirá para distintas categorías de personas que intervendrán en su realización. Este es un tema muy bonito que lo manejan Lean Construction. Me imagino que sí han escuchado hablar de esa filosofía Lean o de Lean Construction. Entonces, tanto para el ingeniero como para el proyectista y como para el dibujante, este listado de planos nos va a exigir un estudio mejor de la obra. Y por eso los planos se los considera como documentación técnica de obra. La suma de todas las horas hombres de trabajo surge la estimación total del trabajo y finalmente en meses hombres por el tiempo que vaya a durar la obra. La organización de un proyecto como parte de la documentación técnica. Identificar claramente cuál es la ingeniería básica, cuál es la ingeniería de detalle, que ya anteriormente vimos que en la ingeniería de detalles están los planos, planillas, memorias de cálculo, planos de detalles y siempre las especificaciones técnicas. Esta es la información que se debe trabajar y que se debe manejar al momento de ejecutar un proyecto. Como conclusión de todo lo expuesto, es la forma de cómo se organizan las empresas constructoras que intervienen en distintos esquemas vistos. Deben existir equipos de trabajo con funciones bien definidas. Antes de empezar un proyecto, se debe reunir el equipo de trabajo y empezar a delegar funciones. Usted, sus funciones va a ser esta, usted va a ser el jefe de todo, ustedes van a manejar esta información, usted, en fin, para de acuerdo a eso, poder trabajar de manera organizada en la ejecución de cualquier proyecto. Para desarrollar la ingeniería básica, el equipo de planteamiento define qué es lo que se quiere hacer. El equipo de ingeniería básica define cómo se lo va a hacer y el equipo de aprobación revisa lo ejecutado como ingeniería básica y se lo aprueba. Para ver la ingeniería de detalle, ya en obra, el equipo de aprobación entrega la ingeniería básica y recibe y aprueba la de detalle. Este equipo de ingeniería de detalle desarrolla los documentos para ejecución, construcción, y el equipo de montaje o el equipo de ejecución es el que realiza la obra. El equipo de inspección o supervisión, valga la redundancia, es el que supervisa la obra y ejecuta los ensayos y pruebas que se tengan que desarrollar en el proyecto. ¿Alguna pregunta por todo lo que vimos hoy? Bien, básicamente lo que hemos mencionado en estas últimas clases ha sido la forma de cómo nos debemos preparar para enfrentar la ejecución de un proyecto. ¿Qué les quise decir desde un comienzo? Primero tenemos que nutrirnos de información, recabar toda la información que podamos, planos, planillas de presupuesto, especificaciones técnicas, en fin, toda la información que nosotros podamos recabar, estudiarla esa información
para que en base a la información que nosotros podamos analizar, empezar con las primeras actividades de obra como son la limpieza, el replanteo y el obrador. Eso lo vamos a ver el día miércoles. Si no hay ninguna pregunta, jóvenes, nos vemos el día miércoles a la misma hora y por el mismo canal. ¿Preguntas? Hay un grillito por ahí que me está queriendo preguntar algo. ¿Cómo vamos con su proyecto? Por favor, la idea de hacer el proyecto es que ustedes tengan una idea qué es lo que tienen que hacer para construir ese proyecto, porque no se trata solamente de hacer la maqueta en Revit y punto, digamos, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es que tengan una idea cómo se debe construir en base a lo que estamos hablando ahorita. Entonces, ya ustedes saben lo que es planificación de obra, ya han avanzado o ya han llevado la materia sistema de ingeniería o ese de noveno. ¿Cómo está ahora sistema de ingeniería? Séptimo. Ya han llevado entonces sistema de ingeniería, ¿no? Sí. Entonces, cuál es una ruta crítica, ya conocen cómo se planifica una obra, ya conocen todo el desarrollo de lo que significa la planificación, principalmente en el MS Project. Entonces, a su proyecto le vamos a adicionar desde que comenzamos hasta que finalizamos la construcción, que es lo que vamos a ver a medida que avancemos en el semestre. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta que me quedé con la duda. No sabemos utilizar el MS Project. Hugo Ángel, primero Hugo Ángel. Ya, es acerca del tema. Quería que me explique un poco mejor cuál es la diferencia entre la memoria de cálculo y la especificación técnica. ¿La precipitación técnica? No. ¿Cuál es la diferencia entre la memoria de cálculo y la especificación técnica? Las especificaciones técnicas. Bien, te lo aclaro bien el panorama. Yo soy ingeniero estructurista, ¿no es cierto? Y a mí me ha llegado que realice el cálculo estructural para un edificio de 10 pisos. Yo lo realizo el cálculo estructural y yo como calculista digo, he utilizado esta normativa, he utilizado esta fórmula, he utilizado este programa. Todo eso compone la memoria de cálculo. Lo mismo se hace en el proyecto eléctrico, lo mismo se hace en el proyecto hidrosanitario, en todos los proyectos. Hay una memoria de cálculo, cómo fue calculado el proyecto, qué hipótesis de carga utilicé yo, todo eso está en la memoria de cálculo. Entonces, todos los proyectos, antes de su ejecución, tienen una memoria de cálculo, cómo fueron concebidos esos proyectos, si yo soy el calculista, qué hipótesis de carga adopté, cuál es mi deformación máxima, qué metodología adopté, todo eso está en la memoria de cálculo del proyectista. Entonces, cuando hablamos de especificación técnica, eso es ya para la construcción del edificio. ¿Me hago entender? Entonces, yo calculista le entrego mi proyecto con sus cómputos métricos, con sus volúmenes de obra, al constructor o a la persona que va a cotizar el proyecto. Entonces, yo calculista, a la sociedad de ingenieros le importa mis memorias de cálculo, pero al que va a cotizar, más le va a importar las especificaciones técnicas, porque yo le voy a decir, este es un hormigón armado H21, quiere decir con resistencia a 210 kilogramos por centímetro cuadrado, va a tener tanta cantidad de fierro, va a tener, si usted quiere utilizar materiales, no quiere utilizar hormigón premezclado, tiene que utilizar cemento agregado. Describo cómo va a ser construido ese elemento estructural. Entonces, en resumidas cuentas, la memoria de cálculo es una justificación del proyectista de la solución dada en ese cálculo estructural. Y la
especificaciones técnicas es la indicación o la receta para el constructor de cómo lo va a ejecutar el proyecto en cada una de sus actividades. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, muchas gracias, ingeniero. Bien, ¿otra pregunta? ¿Había alguien más que estaba por preguntar por ahí? ¿Vi Gabriel? Te voy a decir 2 veces, Gabriel, te voy a decir, ¿ya? Ingeniero, buenas noches. Dígame. Buenas noches. ¿Y usted tuviera algún ejemplo de algún proyecto pasado de la memoria de cálculo o especificaciones técnicas? Sí, les Quizás. voy a mostrar. Buena pregunta. Les voy a mostrar, por ejemplo, un segundito. Estoy abriendo el CIPECAD. El CIPECAD, ustedes saben que es un programa de cálculo estructural y también calcula estructuras, instalaciones de estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas también. O sea, todo lo calcula el CIPECAD. Vamos a esperar que abra. Ahí está. Bien, ese es un proyecto, es un colegio que me han dado a calcular, es un cálculo estructural ese. El proyecto es este que vamos a ver enseguida, se lo voy a mostrar en 3 dimensiones. Está cargando. Un segundito, por favor. Ahí está. Ese es el proyecto. Ese es el proyecto en 3 dimensiones. Ya lo tengo calculado, ya está calculado el proyecto. Por acá es el ingreso, de acuerdo a este proyecto estructural, se lo sacó de acuerdo al plano arquitectónico que me pasaron. Entonces están las graderías, en fin. Como ya yo lo tengo calculado, como ya tengo el cálculo estructural, vamos a ver las memorias de cálculo. Entonces, como memoria de cálculo, el programa me arroja este cuadradito de acá, donde tengo todos los listados de lo que yo quiero mostrar como memorias de cálculo. Por ejemplo, listado de obra. Ahí me pregunta, listado de obra, todos los capítulos, índice, versión, comentarios, datos generales, normas consideradas, acciones consideradas, en fin. Acciones gravitatorias, viento, sismo, fuego, hipótesis de carga. Esta es la memoria de cálculo. Le doy a aceptar y ahí está. El programa automáticamente me genera la memoria de cálculo del proyecto con todos estos como índice. Listados de obra, listados de la obra, versión del programa, datos generales de la estructura, normas consideradas, acciones consideradas, todo esto lo toma viento, qué norma de viento fue considerada, la NB
1225003. Plantas, toda esta corresponde a lo que es la memoria de cálculo. Aquí me dice que no ha sido tomado en cuenta el sismo, hipótesis de carga, todo esto lo toma en cuenta el programa, listado de las cargas, todas las cargas, en fin, todo esto es cómo fue calculado el proyecto estructural. El proyecto hidrosanitario tiene lo mismo, el proyecto eléctrico tiene también lo mismo, cada una en su especialidad con la información requerida por su especialidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ese es el tema de la memoria de cálculo en la parte del proyecto estructural. Luego, para cotizar el proyecto, para que alguien le ponga un precio al proyecto, está el tema de las especificaciones técnicas de cada proyecto. Aquí yo tengo, por ejemplo, para esto utilizo el programa el Quark. Voy a buscar un proyecto. Lo abro el presupuesto de ese proyecto y aquí está ese proyecto, tiene a costo directo $2.460.000. Cada una de estas actividades está compuesta por especificaciones técnicas. ¿Me entienden? Por ejemplo, relleno y compactado con plancha vibradora o simplemente relleno y compactado. Me voy a donde dice especificaciones técnicas y ahí busco relleno. Vamos a ver si por ahí hay algún tipo de relleno que haya. Alcantarilla, voy a compartirles nuevamente. Aquí están las especificaciones y buscamos si hay algún relleno. Exploración. Tratamiento, no hay ningún relleno por ahí. Limpieza, excavación, remoción de derrumbe, terrenos, base, imprimación, fundaciones. Trabajos preliminares, instalación de faena, excavaciones. Bueno, no hay relleno por ahí. Pero busquemos otro. Busquemos zapata de hormigón armado o todo lo que sea hormigón armado. Entonces nos vamos a especificaciones y ahí está estructuras de hormigón armado. Entonces en estructuras de hormigón armado están todas las características, la descripción, qué tipo de materiales, qué tipo de encofrado, qué tipo de acero, hormigones, aparatos de apoyo, materiales, cómo va a ser el vaciado, si va a ser asfalto, si el acabado corriente, todo. La medición y cómo va a ser el pago. Entonces, con estas especificaciones técnicas, yo le estoy diciendo al que va a cotizar, tiene que cotizar de esta manera. ¿Se entiende? ¿Se entendió, Cejas? Sí, ingeniero. Gracias. Entonces, ¿quedó claro, Hugo Ángel, cuál es la diferencia entre memoria de cálculo y especificaciones técnicas, no es cierto? Sí, ingeniero. Ahora sí, me quedó mucho más claro. Bien. ¿Otra pregunta? Buenas noches, ingeniero, va a disculpar. La parte de lo que es referente a clavos, alambres, cinta aislante, usted dijo que eso no entra. No me confunda. No he dicho que no entra. Es muy difícil que nosotros estemos utilizando una medición exacta para los materiales menores como alambre, clavo, cinta aislante. Es muy difícil. Entonces, ¿qué se hace generalmente? Por experiencia,
tomar un valor estadístico, llamémoslo así. Por ejemplo, para todo lo que es hormigones, se debe utilizar entre 1,5 kilos y 2 kilos, 2,5 kilos de clavo o de alambre por metro cúbico de hormigón. Ese es un valor que no es exacto. Uno van a utilizar quizás hasta 3 kilos de clavo, ¿me entienden? Depende de cómo controlemos eso. Todo lo que sean materiales menores se lo debe tomar en cuenta, pero con un porcentaje respecto al material principal que se está trabajando. ¿Se entiende? Oye, Rodríguez, ¿no estabas en métodos vos hace ratito? No. Mira, tenés otro pariente viejo que igual se apellida Rodríguez. Oye, puro pariente la cosa acá, ¿no? Ya, gracias, ingeniero. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, jóvenes, esto se está por terminar, ya queda menos de un minuto. 1:42 prácticamente. Si no hay más preguntas, ¿cómo estamos yendo con su proyecto? Por lo menos han averiguado, han alineado lo que es el Revit. ¿Vi, Gabriel? Sí, ingeniero, yo ya me lo bajé, pero falta las clases pasar. Mira, no te entendí nada. Con esa fotango que tenés atrás de vos, mira, a cualquiera dejan opa. Yo me lo bajé el programa, nada más falta pasar las clases. Ya, es acelerar. Yo les recomiendo que no pierdan el tiempo. Si desde el primer día de clase que les dije, empiecen a bajarse tutoriales en YouTube. Los que no quieran pagarse un curso, con tutoriales en YouTube, así lo aprenden, violentamente. Vayan avanzándole. Si ustedes se acuerdan tarde, les va a ir mal. Bien, si no hay más preguntas, nos vemos el día miércoles, jóvenes. Hasta el miércoles. Chao, chao.